una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Muy buenas tardes, muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital a todo el país, casi en punto de las 7 de la tarde, unos minutos pasaditos. También por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX en Twitter, Facebook y YouTube. Muchas gracias por sumarse con nosotros, por debatir y por enviarnos sus colaboraciones, sus puntos de vista, sus comentarios para poder subirlos acá en la mesa. Vamos a entrarle a discutir el tema de la ley de pensiones que hace un momento la Comisión de Seguridad Social en el Congreso volvió a votar el dictamen de esta ley para solventar los errores que se habían detectado cuando subió a la mesa directiva del Congreso y posteriormente al Pleno, donde fue retirada al detectarse que había habido cambios en el dictamen. El proceso pues fue entre reclamaciones de la oposición, tratándose de una ley pues que ha sido una de las más controvertidas de estas últimas semanas del periodo de sesiones en el Congreso y que ha obligado a posicionarse prácticamente a todos, desde los partidos ahí mismo en San Lázaro a los banqueros, que son una parte sustantiva de esta propuesta, y por supuesto a el presidente, que también ha intervenido en la discusión. Vamos a entrarle a saber, bajo la pregunta de ¿y qué es lo que se puede esperar de esta ley de pensiones que trata de echar abajo aquella vieja, antigua reforma de 1997 del gobierno de Zedillo, a partir de la cual comenzó a gestarse un problema importante por la reducción de las percepciones de las personas que ingresaban a las AFORES y luego para acceder y sobre todo en los montos y en las cantidades para jubilarse con una cantidad mucho menor de la que habían percibido. Vamos a discutir sobre este tema. Es un tema que posiblemente se trate de la única ley del paquete de reformas que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero pasado, que vaya a salir antes de que concluya esta legislatura en las próximas dos semanas aproximadamente. Aunque desde luego todavía tiene que pasar por el Senado y ahí puede encontrar mayores obstáculos. En el Congreso, seguramente en la discusión del próximo lunes, cuando ha vuelto a ser agendada, va a ser ratificada o va a ser votada favorablemente, porque solamente requiere el voto simple, la mayoría simple de Morena y sus aliados. Una cuestión que parece bastante previsible.
En el Congreso habrá que ver qué resultado hay y cómo se da el proceso parlamentario, pero le insisto, es posible que sea la única ley que salga de este paquete de reformas. Para entrarle a discutir sobre este tema, me da mucho gusto que esté con nosotros Adriana Hernández. Adriana Hernández Ortiales, que es especialista en finanzas públicas, ha tenido una trayectoria larga, tanto en trabajos con las organizaciones de la sociedad civil como con el Congreso en la Comisión de Hacienda, y le tocó en la pasada legislatura una experiencia interesante, porque justamente tenía que ver con recoger muchas de las propuestas de reformas que pudieran darse en el segundo periodo, en los últimos 3 años del gobierno de López Obrador, que están por llegar a su fin. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros, un placer saludarte. Qué gusto estar contigo y gracias por el espacio para que podamos hablar y discutir esta reforma que pues nos va a impactar a todos y en mayor medida a esta generación 97-2007. Estamos esperando también a la senadora de Morena, Ivonne Cisneros, y ella salió hace un poco tiempo de la Comisión de Seguridad Social, donde se votó el dictamen, de la que es presidenta, y espero que se incorpore con nosotros a la discusión a la brevedad. Pero vamos arrancando tú y yo, Adriana, porque en efecto es un tema que nos afecta a todos, y particularmente, como bien dices, a todos los que comenzaron a cotizar de la reforma de 1997. ¿Qué pueden esperar? Yo creo que esa es la pregunta que todo el mundo quisiera tener, digamos, claridad. ¿Qué pueden esperar los trabajadores, los asalariados con esta reforma? Yo creo que lo que primero tenemos que aclarar, porque ya sabes, es el tema que en la mesa en la que te sientes, todo el mundo está hablando de esta reforma, y eso está increíble porque es un tema que nos afecta a todos y es importante que todos estemos informados. Entonces, algo que sí me gustaría aclarar es que esta reforma va sobre una población específica. Va sobre todos aquellos que empiezan que su relación laboral comienza a partir del 1 de julio de 1997 para trabajadores del IMSS y 1 de abril de 2007 para trabajadores del ISSSTE. Generación 73 no tiene nada de qué preocuparse. A esta reforma está cubierta. Ellos están cubiertos. Es una de las grandes, por decirlo así, cargas del presupuesto de egresos de la Federación, esta generación. Así que ellos pase lo que pase, ellos van a recibir su pensión como en los términos que así la hayan acordado y ahorrado, ¿no? Esta reforma pues va justamente para esta generación, la generación Afore. ¿Y en qué consiste? Bueno, otra cosa que me gustaría aclarar es que apenas en 2021 comenzamos a tener la primera generación que se está pensionando con cuentas individuales, ya sea del ISSSTE o del IMSS. Para 2024 esperamos tener 8,529 personas pensionadas bajo este régimen. Para 2025 tendríamos casi 18,000. ¿Dónde se empieza a poner complicado nuestro escenario? Pues en 2030 ya estaríamos llegando casi a los 80,000 pensionados, y hasta 2050, si no hacemos una buena previsión, que ahorita vamos a hablar sobre este fondo, pues ya tendríamos casi 3 millones de personas que se van a estar pensionando bajo esta modalidad. Entonces, por ahora... 3 millones de personas ¿en cuánto tiempo? ¿Del 30 al 50? En el 50 ya seríamos 2,754,000 personas con datos de Infonavit. Ok. 2030 estaríamos apenas llegando a los 80,000 pensionados bajo este régimen. Y en este primer 2000, si se aprueba, pues tendríamos 2024, 2025 ya tendríamos 17,000 personas que les va a aplicar esta reforma. Y que no va a aplicar de ya, porque hay que también especificar muy bien que va a ser hasta que cumplan 70 años. Tú te pensionas a los 65 y van a pasar 5 años, o puede ser un poco más porque también tenemos la reforma de 2020 menos, que disminuyó el número de semanas cotizadas. Entonces, eso también es algo que pasamos por alto y que fue muy bueno en 2020, porque hoy tenemos más generación Afore
pensionada de la que se esperaba si no hubiéramos tenido esta reforma que disminuyó el número de semanas necesarias que tenías que cotizar para pensionarte. Entonces, hay que ser específicos en que también es bajo ciertos parámetros, es decir, la edad. Personas del IMSS que cumplan 70 años, personas del ISSSTE que cumplan 75 años y que hasta este momento no hayan reclamado sus ahorros de las cuentas de ahorro, de retiro, vivienda, cesantía en edad avanzada y vejez. Si ya pasó este tiempo y no las han reclamado, pues este fondo, estos ahorros, en lugar de quedarse en la Afore que hayan elegido, se van a ir hacia el fondo que se va a crear, el Fondo Bienestar, el Fondo para Pensiones de Bienestar, y es obligación del IMSS en coordinación con Infonavit informar un año antes a estos trabajadores que les queda justo este periodo para decidir qué hacer con sus recursos. Si no toman una decisión en un año, se les informa que este recurso va a pasar al fondo, pero hay algo muy importante también, que es el concepto de imprescriptible. Si bien, gracias a la reforma de 2020, los trabajadores que están bajo la ley IMSS tienen un beneficio que dice que si después de 10 años no has reclamado tus recursos, estos podían pasar, no era obligación, podían pasar a la reserva técnica del IMSS. Eso aplicaba para las personas con IMSS a partir de 2020. ISSSTE no tiene ese beneficio todavía. Lo que pasa es que, y esta reforma viene en la época de Calderón, que dice que si tú no reclamas tus recursos durante los 10 años después de haberte pensionado, en automático, eso sí es automático, pasan a ser propiedad del ISSSTE. ¿Ok? Entonces, este nuevo concepto que se está colocando, imprescriptible, que ya va a ser para IMSS y para ISSSTE, que dice, bueno, que aunque tus recursos a los 70 y 75 años pasen de la Afore al fondo, al fideicomiso que se va a crear, tú como trabajador puedes ir en cualquier momento por tus recursos que están en esta bolsa. ¿Okay? Ya sea IMSS o ISSSTE, tú los puedes reclamar. Si a los 80 te das cuenta que, no había cobrado por X razón mi pensión, puedes ir y los recursos siguen siendo tuyos. Ahora, aquí sí que pues, quisiera poner algunos ajustes que hacen falta, que sí es importante conocer el mecanismo para que le reintegren sus recursos al trabajador, que no se convierta esto en un aspecto burocrático, porque entonces ahí sí estaríamos afectando el patrimonio de los pensionados. A ver, ahí déjame retomar para tratar de, digamos, es un tema complicado, tratar de ponerlo, digamos, esquemático. Esta reforma lo que está pretendiendo son dos objetivos. Uno, que los jubilados del periodo de las Afores lo puedan hacer con el 100%, ¿correcto? Y dos, sí, ajá. Y dos, que se crea un nuevo fondo llamado Bienestar al que se trasladarían las cuentas inactivas de las Afores o las que no han sido reclamadas por trabajadores que tengan 70 años o más. Estos parece que son como los dos puntos centrales de la reforma. Y quizá una de las, vamos a ver varias, pero una de las primeras críticas a este planteamiento, como tú bien lo apuntabas casi al final de tu intervención, vino, por ejemplo, del PAN, que ya anunció que va a presentar un juicio de inconstitucionalidad, porque dice que es un robo, porque dice que es un daño a la propiedad privada, y cuando se trata de aterrizar qué significa eso del daño a la propiedad privada o en qué consiste, lo que dicen los legisladores panistas en San Lázaro es que si bien se incluyó en el dictamen que fue hoy votado que los fondos pasarían excepto los de trabajadores en activo. Así es. Y como tú dices, son imprescriptibles el derecho de aquellos que hayan cotizado, aunque haya pasado el dinero a la pensión bienestar. Ellos dicen, el problema es que no se establece con claridad en el dictamen los mecanismos para que una persona que lo hubiera olvidado o por cualquier otra razón no lo hubiera reclamado, no sabría cómo pedir que se lo reintegraran. Es decir, no sabría cómo pedirle al Estado que le devuelva su dinero. Así es, yo creo que aquí sí hay que hacer un énfasis
Que todo va bien hasta este punto cuando no están las reglas claras. A lo mejor también incluir que se debe de hacer, se debe de enviar recordatorios constante a los pensionados de dónde están sus recursos, de cuál es el procedimiento que debe seguir en caso de que los quiera retirar. Ahora, hay dos momentos importantes. Antes de 2020, los recursos no reclamados se quedaban en las Afores. Y a pesar de que en el artículo 309 del IMSS decía, el IMSS podrá solicitar a la Afore que le manden este recurso que no reclamó el pensionado y cuando el pensionado quiera se los reintegro, nunca hubo una transferencia como tal de la Afore hacia el IMSS. ¿Por qué? Porque las Afores se guiaban por el máximo derecho rector, que era la imprescriptibilidad. Es decir, le decían al IMSS, los recursos son del trabajador y solo él los puede retirar. Y además, la palabra podrá no significa que estás obligado a venir por ellos y que yo te los dé. En la reforma de 2020, que pasó un poco de noche porque no resaltamos las bondades de esta reforma, le permitió Oye, en plena pandemia. Sí, le dio esta posibilidad al trabajador de que su recurso se fuera hacia allá y que, excepto el de lista, ahorita lo que pasa es que a lista ya también lo vas a subir en esta etiqueta, en este derecho de imprescriptibilidad. Ahora, ¿qué sucedía con tu pensión, tus ahorros? Tus ahorros, cuando tú llegas, pensemos que llegué a mis 65 años y entonces a partir de ahí yo ya no trabajo, entonces ya no hay una aportación ni de mi patrón, ni del gobierno, ni mía. Por lo tanto, las Afores ya no te pueden cobrar una comisión porque las comisiones son sobre las aportaciones, ¿ok? Y rendimientos tampoco hay, a menos que tú hagas aportaciones voluntarias, esas sí tienen rendimiento. Entonces, si tu recurso se quedaba con la Afore, sí, es cierto que no causaba un costo, pero si se queda ahí 5 o 10 años no genera un rendimiento. Entonces, quien ganaba con ese recurso son las Afores. Es decir, que a partir de la fecha en que te pensionabas, si no sacabas ese dinero, si bien no seguías pagando a la Afore sí seguía, como se dice coloquialmente, jineteando tu dinero. Así es. Sí, o como dijo el presidente hoy en la mañana, lo seguían sudando. Sí. Entonces, ahora la opción es que esté en este fondo y que esté generando, porque eso también hay que tener claridad y que ojalá cuando esté en el pleno se pongan ciertas reservas donde sí tenemos que saber qué tipo de tasa, cómo va a ser calculada la tasa a la cual este fideicomiso va a estar generando patrimonio para los pensionados y esto es bueno para el pensionado. Yo creo que aquí lo único que sí tenemos que amarrar tuercas es en el procedimiento, en el tema del comité técnico que va a estar integrado a este fondo y las reglas que se van a seguir para dónde invertir estos recursos y que pues el menos, pues, que justamente el pensionado gane. Ahora, tú mencionabas hace rato lo del salario de los 16,000, vamos a redondear los 17,000 pesos de los trabajadores. Esta parte no viene en esta reforma. Esta reforma solamente es el tema de crear el fideicomiso, este fondo, y de dónde se va a fondear, ¿no? Que es de las cuentas inactivas que ya mencionamos, además de recursos que generen empresas de la Marina, de Sedena, de lo que se gane por la extinción de FIRA, por algunos ingresos excedentes por convenios con estados y municipios, entre otros. Pero hasta ahí, ¿ok? Es el fondo nada más. Sin embargo, el presidente envió otra propuesta de reforma que se está discutiendo, que es la de este copetito, yo le llamo este copetito que se está planeando para darle a todos aquellos trabajadores que ganan menos del salario por medio del IMSS, que es más o menos los 17,000 pesos. Entonces, ahorita esta reforma es para crear la bolsa de estos recursos que después van a fondear la otra reforma, que es para que otra vez la generación Afore, que es la más afectada porque no tienes una tasa de reemplazo tan alta. Ahora, otra bondad de la reforma 2020 es que antes de este periodo, nuestra generación Afore tenía una tasa de reemplazo del 36%, 40% por mucho. Cuando se hace la reforma, que es bajar el número de semanas cotizadas y aumentar la aportación del patrón, yo te quiero dar el ejemplo del último trimestre de este año, del primer trimestre
Son cifras de 2023, discúlpame, diciembre de 2023. Sin reforma, solamente se hubieran pensionado de 2021 a 2023, 5,263 personas Afore. Gracias a la reforma 2020 se pensionaron 72,623 personas. Y sin reforma, su tasa de reemplazo es cuánto de tu último salario ganas ya como pensionado. Sin reforma, la tasa de reemplazo habría sido del 49%. Después de la reforma, nuestros pensionados Afore tienen una tasa de reemplazo del 72%. Esto mejoró significativamente el ingreso del pensionado. Ahora, con esta bolsa que se va a crear es para que ese 72 suba al 100% para todos aquellos trabajadores que estén por abajo de los 16,777 pesos mensuales. Y ahí justamente, Adriana, es donde viene otro de los cuestionamientos que se están haciendo a la creación de este fondo. Se dice que se van a financiar de varias fuentes. Una, o hasta ahora la que parece principal, son esos 40,000 millones de pesos que se trasladarían de las Afores, de las cuentas inactivas, al Fondo Bienestar. Parece que no es la única, pero en cualquier caso, el cuestionamiento tiene que ver justamente con el financiamiento permanente de este fondo. Dicen que lo que hay en esos fondos es pequeño y insuficiente para poder cumplir con el objetivo justamente que tú acabas de decir, de cubrir a esa parte del financiamiento de los pensionados de Afores que no están todavía en un régimen que les garantice el 100%. Mira, recordemos, como les dije al inicio, cuántos vamos a tener, cuántos pensionados Afore tendremos. En 2024 tenemos 8,000, se empieza a poner complicado en 2030 y en 2030 más complicado. Sin embargo, estos 40,000 no son estimaciones mías, son estimaciones de un despacho actuarial. Ellos lo que mencionan es que la iniciativa nos puede alcanzar, esta bolsa, si no le metemos más, nos alcanzaría al menos para los primeros 8 años, ¿ok? Ellos nos vamos hasta 32. Sí, nos vamos hasta el 2032, si no hacemos nada más que los recursos que obtengamos en este primer saque, donde vas por todos los recursos de las cuentas inactivas. Esta se llaman actuariales, esta firma la que ha hecho esta estimación, y ellos dicen que con esta bolsa nos alcanza para los primeros 8, 10 años, si no hacemos nada más, ¿ok? Pero pensemos en 2050, que ahí sí ya tenemos casi 3 millones de personas. Entonces, yo creo que ahora la bolsa no solamente va a pagar este copetito, es también para todos los que a sus 76, 75 digan, oye, sí quiero mi pensión, entonces voy y la reclamo, ¿ok? O sea, es para los que después reclamen o quieran la devolución de sus recursos, y también está pensada para que en su momento financie a estos pensionados que no alcanzan al menos el promedio del salario. Para todos los descobijados y todos los arrepentidos. Así es, estamos pasando de que el recurso esté acá en las Afores, pase directamente a este fondo. Y aparte de ahí tiene las mismas acciones. Complementar las pensiones que quedan cortas, y 2, darle al trabajador cuando así quiera que se le regresen sus recursos. Ahora, fíjate, interesante, hoy mismo el subsecretario de Hacienda, Yodio, salió a posicionar sobre el tema y anunció, prácticamente mientras se llevaba a cabo la aprobación del dictamen en el Congreso, en la Comisión de Seguridad Social, él dijo que el fondo también se va a nutrir de ahorros presupuestales que irían a este fondo de pensiones. Es decir, casi sobre la marcha nos estamos enterando de que en efecto el gobierno ha tenido, digamos que, reaccionar para ofrecer otras fuentes de financiamiento, porque al parecer solamente quedarse con las de las Afores inactivas, pues alcanzarían, como tú dices, solamente para 8 años en el mejor de los casos. ¿Es viable que los ahorros
y cuánto pueden ser los ahorros presupuestales. Por supuesto, eso varía año con año, pero ¿te parece que es un buen planteamiento de la Secretaría de Hacienda? Es un buen planteamiento que será una realidad. No creo que en los siguientes 3 años no veo ahorros. Ya vimos la estimación que se tiene para 2025. Tenemos un ajuste en el gasto importante. Si bien podríamos experimentar un incremento en nuestros ingresos vía impuestos, vía nearshoring. ¿Por qué? Porque vienen nuevas empresas, porque hay un nuevo mecanismo de comercio, de exportaciones e importaciones que a su vez nos generan mayores ingresos por tasas ISR e IVA, y ahí podremos tener un incremento en nuestros ingresos. Por ahora, en la estimación de precriterios que se publicaron hace un poco más de un mes, no veo ahorros, ¿no? O sea, yo creo que va a ser un presupuesto muy, muy apretado, al menos hasta la primera mitad del siguiente sexenio. Probablemente hacia adelante podamos experimentar ingresos excedentes por una mejora en el precio del petróleo, una mejora en el precio peso dólar y una mejora en el crecimiento PIB a raíz de este proceso que les digo, nearshoring. Entonces estaríamos mandando ingresos excedentes hacia este fondo, y eso también ayuda. Yo creo que también Gabriel lo dijo muy en el sentido que ayuda a la foto de Hacienda, porque este recurso, al salir del Afore y entrar a un fideicomiso que es parte de los ingresos del gobierno federal, pues te mejora tu déficit, mejora tu fotografía hacia el exterior, que es lo que ven los inversionistas para decidir como empresarios o como capital venir a México. Entonces yo creo que por eso estos ingresos excedentes que se tienen año con año, sobre todo cuando tenemos época de bonanza, o sea, en cuanto a precio y producción de petróleo. Perdón, ¿estarías diciendo que es una declaración más bien efectista? ¿Una qué, perdón? Declaración más bien efectista, que busca el efecto más que solventar el problema. Sí, por ahora es una buena señal que lo respalde la Secretaría de Hacienda y que diga que pues va a haber ingresos excedentes que lo van a financiar, porque otra de las dudas y de estas tuerquitas que menciono es el financiamiento de este fondo. Si bien este primer saque que si se da sería en este año, en el siguiente, yo creo que los próximos ya no vamos a tener 40,000, 60,000 millones. O sea, ya tendríamos que buscar de otras fuentes que financien este fondo. Hay otros actores que han salido a tratar de sumarse a la discusión, y entre ellos, por ejemplo, los banqueros, Adriana, sobre un punto, pues que es también el punto clave de este asunto. Ellos dicen que lo que hay en esos fondos de los retirados que no los han reclamado es muy poquito. Dicen que es un fondo pequeñito. A ver, ayúdame a entender. ¿Es que los 40,000 millones les parecen muy poco respecto a qué? ¿O lo que están tratando de decir es que hay menos de esos 40,000 millones? No, lo que pasa es que sí es muy poco. Representa el 0.065% de todos los recursos que concentran como recursos de pensión. O sea, no llega ni al 1%. Es muy poquito el recurso que representa. No es porque, en el sentido que lo dice, sino porque realmente significa muy poco para este sector. ¿Ok? Que al final, pues, algún interés debe de generar algún rendimiento el uso de estos mismos, ¿no? Pero si ya lo vemos en el agregado, representan el 0.065% de todos los recursos que están invertidos en las IFORES. Otro actor que se mete también a la discusión, por supuesto, el presidente. Hoy en la mañana acusó que había una campaña de los bancos para obstaculizar o ralentizar el proceso de aprobación de la ley, porque dice no quieren perder esos recursos, porque en efecto, bajo su poder pueden generar todavía algunas utilidades que seguramente lo seguirán haciendo, aunque sea una cantidad tan pequeña como menos del 1% del total de las AFORES. ¿Por qué crees que está diciendo esto? ¿Tú coincides? ¿Cómo entiendes? ¿Realmente hay una campaña? ¿Tú crees que los bancos realmente no quieren acceder a la reforma que plantea a lo que plantea la reforma de pensiones? ¿Cómo lo valoras tú?
Yo creo que aunque represente menos del 1%, pues al final son recursos que sí te pueden generar cierto ingreso del tamaño de banco que seas. Pero yo creo que también en cierto momento al representar tampoco, no, esta intención, esta propuesta ya se había intentado incluso en 2014, ya se había hecho la misma, el mismo barrido de cuántos recursos había Después, con Peña Nieto. con Peña Nieto ya se había hecho. Entonces yo creo que no existe, no le veo mayor dificultad que se llegue a un acuerdo y que tampoco se nieguen a hacerlo. El porcentaje que representa es poco, sin duda. Cualquier peso que te puedan quitar como empresario, pues sí genera ciertos roces, pero al final tampoco se va a traducir en un efecto negativo que dañe su estado de balance o que dañe las finanzas de cada uno de estos bancos que concentran ciertas CIFORES. Ahora, hablando de lo pequeño o lo grande, que siempre es relativo, Adriana, sabemos y lo hemos discutido desde hace años que el tema de las pensiones era una bomba de tiempo para las finanzas públicas por las tendencias demográficas en el país, una tendencia que está llevando, digamos, al envejecimiento acelerado de la población después de haber tenido, todavía está un boom de nuevas generaciones muy considerable. Esta reforma, esta ley, en caso de que finalmente acabe aprobándose y llevándose a la práctica, ¿qué tanto resuelve o qué tanto desactiva ese problema macro de las pensiones en el país? Bueno, primero vamos el costo, como te decía, para el primer año son de alrededor de 2.500 millones de pesos, lo que costaría financiar la reforma. Los recursos, si bien ya están, si se logra esta reforma, pues ya estarían financiados con los recursos de las pensiones inactivas. Como tal, no sería un costo ahorita para el gobierno esta reforma, porque ya vienen financiadas por estos recursos. ¿Cuándo se convierte en una carga? Que hay que leer cómo va a venir la reforma del presidente, porque pues hay que especificar, imaginemos a una persona que se va a pensionar con 6,000 pesos, hay que ponerle 10,000 y además le vas a dar la pensión para personas adultas mayores, la pensión del bienestar. Entonces, yo creo que aquí sería una buena idea la pensión con la que se va el trabajador más la pensión del bienestar, y a lo mejor ahí ya nada más le faltarían unos 3,000, 4,000 pesos. Entonces ahí el costo para el gobierno federal se iría a un poco más del 60% hacia abajo y no representaría por ahora una carga financiera, pero hay que escuchar cómo viene esa reforma. Hoy, entre las pensiones, la deuda y las participaciones a los estados se comen el 51% del presupuesto. Es una bomba. ¿Cómo podemos mejorar esta situación? Pues sin duda necesitamos más ingresos y necesitamos impulsar el ahorro voluntario, como en otros países se ha hecho, en que las personas incrementan la pensión a través del ahorro voluntario, porque si no, además tenemos una generación que ya no es la de hace 30 años, sino que hoy tenemos más personas adultas que jóvenes que puedan pagar las pensiones de los que justo van llegando. Entonces, hay que escuchar cómo viene esa reforma. Hoy podríamos hacer supuestos de que si incluye la pensión de bienestar, si no la incluye, o hay propuestas presidenciales. Una es de que las mujeres solamente va a aplicar a mujeres de 60 años en adelante, otra dice que es para todos de 60 años en adelante. Entonces yo creo que hay que esperar para saber si esto sí se convierte en una mayor carga para el presupuesto en términos de lo que hay que pagar. Pero eso explica en buena medida por qué hoy, por ejemplo, ningún candidato presidencial lo escuchamos decir que va a echar para atrás las pensiones y las ayudas sociales a los adultos mayores. Sí, no. Además era algo que sí se tenía que hacer, era justicia que se debía a personas adultas mayores. Lo que sí hay que revisar base de datos y hay que ver que realmente las personas a las que se les está presupuestando estos recursos pues estén
que existan, ¿no? Pero yo creo que es una deuda que se le tenía a esta generación y que no debe desaparecer. Al contrario, tenemos que seguir luchando por los que se van pensionando con menos recursos en su cuenta. Recordemos que tenemos una población que la mayoría, más de la mitad, está en el sector informal, y además las mujeres tampoco tienen a las mismas oportunidades que los hombres. Entonces, ahí sí tenemos una deuda que, si bien se puede saldar un poco con esta propuesta que viene de al menos que todos tengan una pensión de 16,000, que es el salario promedio, yo creo que hay mucho que hacer todavía en el caso de las mujeres, en el caso de los informales y en el caso incluso de los servidores públicos, ¿no? De cómo la forma en la que te calculan tu pensión también a veces no es la más justa, y eso determina tu vejez y el tipo de vejez que vas a tener. ¿Cómo avisoras el desarrollo de esta reforma? El próximo lunes, la creación del Fondo de Bienestar se votaría en el Congreso, luego tendría que ir al Senado. ¿Cuándo crees que puede entrar en funcionamiento? Ah, qué complicada pregunta. No sé cuándo podría, pero yo creo que tiene que ser en este año, en el inicios del último trimestre de este año, para que pueda ya hacerse crearse este fideicomiso y comenzar con el anuncio primero, porque la reforma dice que se le tiene que avisar con un año de anticipación a las personas que se les va a retirar el recurso, ¿no? Habrá unos que ya están en los 70 y más, y entonces ahí sí hay que retirarlo. Pero entonces, lo que sí me gustaría es que la oposición y los que están proponiendo esta reforma, o sea, ambos bandos, llegaran a un consenso. Yo creo que no es una reforma mala. Yo creo que sí construye, sí es equitativa, sí logra justicia social, pero sí le faltan algunos ahí ajustes, como reglas claras en cuanto a la recuperación de recursos, reglas claras en cuanto al financiamiento de este fondo, que garantice que va a haber recursos y que en el largo plazo solamente nos dé aire para 10 años, y que a ver quién viene a hacerse cargo otra vez de esta generación que se está pensionando con pocos recursos. Entonces yo creo que es una oportunidad para, ya hubo un saque de reforma, bueno, la oportunidad ahora viene de los que están en contra de proponer, y creo que estas propuestas tienen que ser justamente en función del comité técnico, del procedimiento para recuperar tu pensión y de las reglas bien claras de cómo va a operar el fideicomiso y cómo se va a financiar. Bueno, Adriana, en los hechos quizás es la única reforma de aquel paquete de, creo que eran 20, ¿no? 20 reformas del 5 que presentó el presidente el 5 de febrero, y esta va a ser la única que va a salir. Es decir, la oposición ni ninguno de los partidos que la integran se ha opuesto a ella, ninguno. Todos están ahí y veo difícil que no lleguen a un consenso, a pesar de las amenazas de llevarlo a un juicio de inconstitucionalidad a la Corte. Sí, además surgió por el tema en el Pleno que se subió un dictamen equivocado, y si ahí sí era grave, porque decía, no solo a las personas que ya no tengan una relación laboral, decía todas, las que ya no trabajan y las que trabajan, si tienen 70 o 75, el recurso se recupera, ¿no? Entonces ahorita es sobre los que no estén con una relación laboral a partir de esta edad, y yo creo que ese va a ser un buen consenso, pero ojalá haya una oportunidad importante para la oposición de proponer estos ajustes, porque sí son importantes, le daría certeza a esta reforma y seguridad a los que venimos en esta generación. Es una bonita propuesta, pero sería mucho mejor saber que va a ser una realidad, que cuando yo llegue a mis 65, ese fondo todavía tenga recursos. Pues sí, pues si no te enojas, como nos acaba de decir Nancy Oviedo, no sé si viste su comentario, ella está muy molesta, entre otras cosas, porque dice, y todos los trabajadores que se fueron a Estados Unidos y que no saben ni siquiera o no recuerdan que tienen esa pensión y no la reclaman, y fue el trabajo de su vida. Sí, por eso yo creo que también tiene que venir una campaña muy fuerte de comunicación a todos, porque pues conocen a todos los que tienen una Afore, pues sí, comunicarles de dónde están sus recursos, cómo los pueden obtener, cuáles son las mejores opciones a las que si quieren migrar, no necesariamente a este fondo, a lo mejor se quieren ir a
en otra oportunidad. Yo creo que sí debe haber una gran trabajo de comunicación y de informar a todos los pensionados, porque al final, pues, dedicamos nuestra vida para ahorrar estos recursos y tener una vejez digna. Oye, eso en cuanto a la creación del Fondo de Bienestar, pero ¿y el resto de la ley, la que se está discutiendo, la que traería, digamos, el planteamiento mayor, esa para cuándo la ves? ¿Para cuándo la ves Pues, discutiendo y votándose en el Congreso? yo creo que sería la inmediata a que esto se apruebe, porque esta es la razón. O sea, para discutir la otra, pues necesitamos de dónde se va a financiar este copetito para esta generación que se queda abajo es importante mencionarlo, es para aquellos que ganaron, que su pensión es menor a 16,000 pesos. Es para completar esta pensión y que todos al menos tengan ese salario, esa pensión mensual. Entonces, antes de hacer esa reforma, pues sí era necesario saber cómo se iba a pagar. En un principio se dijo en este paquete pues que iba a estar financiada de ABCD ingresos, pero pues al final yo creo que cuando se hicieron las estimaciones se dieron cuenta que no iba a ser suficiente y existía esta opción que te digo, ya viene desde sexenios anteriores, porque también hubo otro saque en la época de Calderón. Entonces, una propuesta apenas no de este fondo de Afores, pero sí de ir por las que estaban inactivas. Oye, van contra reloj, porque después del próximo lunes me parece que quedan apenas un par de semanas antes de que Yo creo que termine el periodo. Sí. Y entre las elecciones y esto, no sé a qué le vayan a dar prioridad los representantes populares allá en la Cámara de Senadores y Diputados. Sí, y también pues fue pánico escénico, hacía falta leer, entender y transmitir el mensaje. Los primeros días recuerdo que había mucha gente diciendo, es que a mí, no, tú eres 73, ni siquiera va para ti, no, es que, a ver, te van a avisar, tus recursos de por sí se los quedaba la Afore, tus recursos ahí no generaban nada. Cuando tú quieras puedes ir por ellos, pero ahora sí hay que poner reglas claras de si me los van a dar, quiero saber cómo es el trámite para que me los regreses. O sea, ¿cuál es la ventanilla y qué es lo que tengo que presentar para que me los den? Pues eso es lo que tienen que decir, ni más, ni menos. Ya se me fue el tiempo. Lamento mucho, no pudo llegar Ivonne Cisneros, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, estaba saliendo apenas de la sesión y se encontró con algunos obstáculos y algunos problemillas que no le permitieron estar con nosotros. Pero Tomás, le mandamos un saludo y por supuesto contigo el agradecimiento a Adriana Hernández Ortiales, especialista en finanzas públicas. Muchísimas gracias, Adriana, por haber estado con nosotros. Gracias, Pepe, qué gusto estar contigo y cualquier duda, pues ahí estamos en X. Muchos saludos, ya estamos, por supuesto. Muchas gracias y por supuesto muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo martes, como todos los martes y jueves, a las 7 de la tarde, a través de WOW TV, de Regeneración Plural en el Sureste, o por mis redes, José Buendía MX. Le recuerdo, suscríbase a mi canal de YouTube, estamos subiendo, si nos ayuda, podemos ir un poco más rápido de lo que vamos y ampliar esta conversación que nos permite establecerla. El que hace la conexión con todos ustedes y abre este foro es el productor de este programa, Fernando Robles, al que le agradecemos como siempre que nos permita tener este diálogo. Que les vaya muy bien. Muy buena semana, pasen un buen fin de semana, semana de debates, de debates en la Ciudad de México y también en Morelos, no sé si en algún otro de los estados, pero pues el domingo seguramente va a ser torneo político, no se lo pierdan. Y nos vemos nosotros la próxima semana. Nos vemos, buena tarde, adiós.